¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Precio actual $28,428. El precio de Bitcoin para comenzar esta semana, y de igual forma los índices están teniendo su pequeño movimiento alcista y aquí ya comienzan a tomar liquidez justamente antes del fundamental que nosotros vamos a tener el próximo día miércoles. Al menos en el precio de Bitcoin de un gráfico de 4 horas, como yo se lo he venido comentando durante más de una semana, yo no estoy tratando de cazar o de tomar una posición en long en la zona de los $28,000, sino vamos a ver rápidamente lo que les estuve comentando el día de ayer en el mercado de los futuros previamente antes de que se dé ese fundamental, o al momento de que se da el fundamental comienza a ponerse un poco volátil el precio de Bitcoin, dando mechazos hacia ambos lados. Nosotros podemos ver que acá el gráfico de 4 horas, por ejemplo, al menos por estrategia, esto está tomando actualmente un patrón de direccionalidad alcista, lo vemos claramente. RSI subiendo, oscilador, direccionalidad alcista. No hay volumen, y si no hay volumen no va a haber fuerza, y si no hay fuerza yo no puedo esperar un movimiento significativo por el momento. Si usted le presta atención, yo les estaba diciendo que si no hay volumen no iba a haber fuerza, y si no hay fuerza no íbamos a estar esperando un movimiento significativo. Únicamente son como $500 que ha subido. De igual forma yo no quise operar eso porque yo tengo bastante disciplina a la especulación que tengo sobre el mercado, y como se lo he venido comentando por más de una semana, tratar de buscar una operación en long en toda esa zona que usted puede ver allí tiene altamente riesgo. ¿Sabe usted por qué? Porque simplemente está casi al centro de todo este lateral que nosotros hemos estado viendo en el gráfico diario, y tratar de abrir una operación tanto al alza como a la baja llegando al centro de un lateral tiene altamente riesgo, porque puede hacer de que solamente le den una trampa. Y en este caso pues simplemente si ha subido el precio de Bitcoin con ese patrón que estaba dando el día de ayer, al menos en mi caso yo no lo he operado. Entonces yo, como les he venido comentando también, lo que yo he estado haciendo es tratar de buscar posiciones en short desde la parte superior del lateral. Simplemente que esto usted ya lo conoce desde finales de marzo, que está en los $28,650, la parte superior o el techo del lateral del gráfico diario. Como usted puede ver, en este momento solamente se ha aproximado $28,569, donde si nosotros vamos a continuar revisando cómo se encuentra el mercado de los futuros, hablando en el caso de Bitcoin, simplemente ya fueron a barrer esto, mire, el volumen más fuerte que había en los $28,500, posiciones en short. ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben muy bien, un lateral se opera de la parte superior a la parte inferior y de la parte inferior a la parte superior. No es que usted va a ir a tratar de buscar una posición en long en la parte superior, tratando de acá, mire, aquí arriba, pegadito, $100,000, viene a la parte inferior a cero. Esto no sirve. Un lateral se opera de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, donde usted tiene que tener ya su conciencia o su pensamiento de que va a llegar un momento de que va a romper la estructura de este lateral, y queramos o no va a romper los stops. Porque en mi caso, yo abrí aquí un short en los $29,000, yo se los estuve mostrando aquí en el canal. Aquí donde dejó ese mechazo abrí otro short. Acá yo abrí dos, abrí uno en los 28,662 aproximadamente, y el otro lo abrí en 28,400 más o menos. Ese yo lo cerré para finalizar la semana pasada, más o menos, porque nosotros estuvimos viendo que el precio de Bitcoin quedó aquí haciendo un lateral a menor escala en un gráfico de 4 horas, y por lo tanto, teniendo dos posiciones en short, en el caso de Bitcoin cerré una, y la que abrí aquí yo todavía la llevo, donde todavía tiene altamente riesgo de que vayan a barrer mi stop, como yo se lo venía comentando, de que yo en mi caso solamente había dejado un porcentaje para cubrir las comisiones por abrir, mantener y cerrar ese trade. Todavía lo llevo y no me importa si van a barrer ese stop. Al menos en la tarde del día de ayer, después de haber visto que barrieron la mayor cantidad de shorts en esa zona de los $28,000, yo abrí un pequeño short también, y ese lo cerré ayer mismo por la noche. Entonces actualmente en el precio de Bitcoin en un gráfico de 4 horas no hay volumen todavía.
A pesar de que aquí nos está mostrando direccionalidad alcista aún con un RSI haciendo un lateral en la parte superior en una zona de la sobrecompra, nosotros podemos ver de que el precio se está manteniendo por arriba de $28,000 y de igual forma los índices, estos están un poco volátiles pero están recogiendo liquidez previamente al fundamental que nosotros vamos a tener el próximo día miércoles, donde ya se los he comentado muy bien de que vamos a estar viendo mechazos hacia ambos lados. Y algo que a mí no me gustaría es que antes del día miércoles por la mañana, tempranito, Bitcoin no vaya a buscar la zona de los $29,000. ¿Sabe usted por qué? Si Bitcoin sube a $29,000 entre la tarde de este día lunes al transcurso de todo el día de mañana martes, eso nos estaría dando una mayor probabilidad de que el fundamental va a hacer caer a los mercados, porque no es viable de que los mercados se adelanten a tener un movimiento alcista antes de conocer el fundamental, porque ustedes saben muy bien, una cosa es el análisis técnico que se basa en probabilidades, y recordarles que matemáticamente no existe ninguna probabilidad igual o mayor al 100%, solamente son probabilidades donde puede ser de que algo se dé o simplemente que no se dé, donde nosotros tratamos de buscar la mayor probabilidad, y de igual forma los índices no es viable a que suban. Aquí únicamente están tomando ganancias en este momento. ¿Sabe por qué? Porque el viernes no abrieron y están recogiendo esa liquidez. Además, este movimiento nosotros lo vimos durante hace unos minutos al momento de su apertura, porque dejó una gap bajista donde ya fue a rellenar dicho gap. Nosotros, bueno, no lo rellenó completo, simplemente podemos ver de que llegó únicamente al centro. Únicamente este es el SP en una gráfica de media hora. Pero en el caso de Bitcoin, como siempre se los he venido comentando, en mi caso yo estoy tratando de buscar posiciones en short por los $28,650 aproximadamente, siempre y cuando pues venga a dejar una mecha como esta que ustedes pueden ver por la parte superior, y es porque ahí hay una presión vendedora para comenzar, y de igual forma únicamente haciendo liquidaciones por arriba de la parte superior de todo este lateral que nosotros hemos estado viendo. Entonces aquí donde está actualmente, en mi caso, como siempre, yo no estoy tratando de buscar posición en long, al menos no me importa si se va a tomar la liquidez de los $29,000, que esta usted puede ver de que está aquí desde ya hace más de una semana. Y de igual forma por la parte inferior hay bastante liquidez. Podemos ver 26,400, podemos ver $27,500, $27,281. Es donde más que todo está la liquidez de las posiciones en long allá abajo. Solamente que ya comenzaron únicamente por las posiciones en short actualmente. Es bastante interesante ver al precio de Bitcoin primeramente ir a liquidar posiciones en short antes de las posiciones en long, y a eso vamos a estar alerta para el próximo día miércoles cómo vaya a ser la forma que vayan a reaccionar los mercados. Si nosotros vamos por ejemplo a ver a TradingView, esta es la gráfica de los longs. A mí me parece muy interesante ver esta gráfica. Si nosotros podemos ver mediante el precio de Bitcoin cada vez ha estado haciendo movimientos más pequeños, no podemos ver desde finales de marzo una variación significativa de posiciones en long. Podemos ver, de hecho a mí me llama mucho la atención esta vela con bastante proporción acá, mire esto. Para mí aquí no ha sido liquidada el montón de posiciones en long, y claramente durante las últimas semanas nosotros lo que hemos estado viendo es al precio de Bitcoin subir y no caer como para estar viendo esta vela. Lo que significa esto puede ser manipulación donde tratan tal vez de engañarnos las ballenas. Aquí probablemente una o varias ballenas con muchísimo dinero han cerrado posiciones en long, y a partir de ahí nosotros no hemos visto una variación significativa, a pesar de que Bitcoin se ha mantenido por mucho tiempo en la zona de los $28,000. Mire, las posiciones en long, esto es al menos un gráfico de 4 horas, no se ve un aumento significativo. No es como que si nosotros hayamos estado viendo, por ejemplo, el movimiento alcista que vimos, por ejemplo, desde mediados de marzo, cuando caímos a $19,500 y después Bitcoin comenzó a subir. Claramente hemos visto que cómo fue el movimiento de longs hacia arriba, porque claramente el movimiento iba alcista. Entonces, y en este momento, a pesar de que se ha mantenido en $28,000, no podemos ver de que haya tenido un movimiento al menos como esto. Ahí está lateralizando en este momento las posiciones en long, y estas son simplemente ballenitas, y no hemos tenido un movimiento significativo a la baja durante un transcurso de aproximadamente un mes como para decir de que estas sean liquidaciones. Aquí o cerraron posiciones o simplemente las quitaron. Puede ser uno de esos dos escenarios. Y si nosotros vamos a ver las posiciones en short,
Los shorters están casi lo mismo que los long. La diferencia es que como el movimiento ha sido alcista, hay menos posiciones en short, porque en este momento la masa ya cree que esto se va para $100,000 o que esto ya es el bull run de Bitcoin. Yo no lo veo de esa manera. Simplemente esto es un respiro que nosotros estamos viendo en los mercados porque no se van a hundir de forma infinita. Al menos en mi caso ya les he estado comentando que los activos se mueven con impulsos y retrocesos. No conocemos el techo de la deuda de Estados Unidos, si van a aumentarlo, si van a quitarlo. Nosotros no sabemos el techo tampoco de la tasa de interés. No sabemos ni siquiera cuándo las van a comenzar a quitar. Entonces todo ese escenario al mediano plazo es bajista. Aunque nosotros veamos en cuestión de semanas al precio de Bitcoin continuar subiendo, pero poner tanto el techo de las tasas como comenzar a retirarlas, eso es bajista para todos los mercados, incluyendo Bitcoin, porque cuando caen los mercados, cuando quitan tasas, incluso hasta el oro ha tenido sus ciertas caídas también. Entonces, si hasta el oro ha tenido sus ciertas caídas, ¿por qué no lo va a tener Bitcoin también? Si ya ha tenido movimientos bajistas Bitcoin también cuando han quitado tasas de interés allá en Estados Unidos. Entonces todo esto nosotros tenemos que estar bastante alerta porque al final el mercado va a tener su respectivo movimiento, salir ya de este lateral que ya está bastante aburrido a causa del fundamental del próximo día miércoles, como yo se los estuve comentando durante el día de ayer. Ahora, si nosotros vamos a ver la gráfica diaria, en el caso de Bitcoin claramente podemos ver que todavía tenemos direccionalidad bajista con carencia de volumen, RSI subiendo. El RSI va subiendo simplemente por un motivo. ¿Cuál es este motivo por el cual nosotros estamos viendo ya este RSI subiendo del gráfico diario? Para comenzar, normalmente el RSI se adelanta al oscilador, porque al menos con la configuración que yo lo utilizo, tiene una sensibilidad mucho más precisa. Y en muchísimas ocasiones, pues si usted no lo sabe utilizar muy bien, puede hacer de que le dé falsos patrones. Pero usted ve acá, mire, cómo el RSI va subiendo y nosotros en el lateral. Todo esto que usted mira acá, aquí va subiendo. No es nada lo que ha subido el precio de Bitcoin, únicamente $500 y ese RSI ya va por la mitad. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, porque lo que les venía comentando de la segunda alternativa, que para mí ese va a ser el peor escenario, es si el gráfico de 6 horas llega a tener un cierre por arriba de la resistencia, el techo del lateral, con volumen y un gráfico diario, un RSI en subida, ahí se podría tomar riesgo con un pequeño porcentaje para una compra en spot y tratar de venderla entre $31,000 a $33,000 como mucho. Esa es la zona promedia. El grandísimo problema es que no tiene que tener ese cierre por arriba de esta zona antes de ese fundamental, porque eso no va a ser normal que suba antes del fundamental. Me toca explicar una vez más, no tengo inconvenientes en hacerlo, pero hay bastante gente nueva y no quiero que tome una mala decisión tampoco, o por si no haya entendido y al solamente ver dicho movimiento o dicho patrón en tal gráfico, no quiero tampoco que vaya a tomar una mala decisión. Si nosotros vamos a complementar la información de varios gráficos, si nos es conveniente o no tratar de buscar una zona de compra. Y todavía sigo con eso, de que al menos para mí lo más conveniente sería ver todavía retroceso a los 25,300 aproximadamente, pero al final esto se va a mover a causa de ese fundamental, donde si sale un dato positivo, queramos o no, el mercado lo va a tener que tomar alcista, así de simple, aunque nosotros tengamos desde finales de marzo un análisis que nos diga que en su mayor probabilidad tenía que haber ido a caer a 25,300, pero al final el análisis fundamental está por arriba de un análisis técnico y usted tiene que estar consciente sobre eso. Ahora bien, en un gráfico diario ya se está terminando el tiempo, al menos yo cuento 20 días desde que nosotros estamos teniendo ya un patrón de direccionalidad tanto alcista como bajista, y en muchísimas ocasiones de igual forma puede pasar de más de 20 días. Este patrón del gráfico diario ya muchísimas veces se ha extendido entre 30 a 40 días aproximadamente, y cuando pasa eso es cuando nosotros estamos en un lateral demasiado aburrido. Por lo tanto, pero a nivel de los 20 días que yo les venía comentando allá a finales de marzo, ya estamos llegando, ya estamos en 10 de abril. Y en este momento pues nosotros estamos viendo que claramente, como yo se lo venía comentando, no recuerdo si fue más o menos por acá que yo les decía, hasta ya por el 13 o 15 de abril aproximadamente, nosotros tendríamos ya que
comenzar a buscar una nueva zona de compra. Y aquí en este momento yo no me puedo adelantar, lo único que puedo hacer es estar alerta a lo que vaya a suceder el día miércoles y a partir de ahí tomar decisiones, y cada quien la va a tomar bajo su propia responsabilidad. Usted tiene que estar alerta si el dato va a salir positivo o va a salir negativo nada más. Si sale negativo, pues claramente eso va a ser el gatillo para ir a ver abajo de $26,000. Si eso llegara a salir, pero si sale positivo, pues queramos o no, solamente veríamos tal vez un movimiento, un mechazo a la baja para liquidar posiciones en long y después vaya a comenzar a subir. Eso es lo que tal vez estaríamos viendo dependiendo cómo vaya a salir ese dato, y ahí va a depender mucho de usted tomar decisiones bajo su propia responsabilidad y de igual forma prestar demasiada atención a cómo vaya a salir ese dato, y de igual forma prestarle atención a su gráfica a ver cuál de los dos movimientos vaya a ser el precio, porque yo a usted le comparto probabilidades, cuál puede ser la mayor probabilidad y cuál puede ser la menor probabilidad. Siempre le comparto dos probabilidades, tanto de la mayor como la menor, porque como nosotros no somos adivinos, en muchísimas ocasiones ha sucedido la que hemos tomado como la menor probabilidad, pero de igual forma se pueden tomar decisiones porque con tiempo nosotros ya hemos estado teniendo presente cuál podría ser el escenario alterno. Así que espero que este análisis les haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en una próxima.